Hoy vamos a estudiar. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar que se conecten porque hay solamente 3 personas, ¿ya? Bueno, perfecto. Profesora, aprovecho para hacerle una consulta, por favor. No le escucho muy bien, no sé quién me está hablando. ¿Sí me escucha? Marinela. Marinela, dígame. Ya, hola, profe, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Me alegra mucho. Profesora, bueno, yo quería comentarle, bueno, yo fui la que le escribí la semana pasada y de todas maneras le pido disculpas eh, porque yo no pude hacer las dos pruebas. Primera vez que me pasa. Primera vez que me pasa, nunca había tenido inconvenientes con ninguna prueba y ni tampoco había, digamos, hablado si tenía algún comentario, nunca. Siempre había hecho mis pruebas con el primer profesor, es súper. ¿Ya? Bueno, ¿Qué le pasó ahora? ahora fue que es que tenía mucho trabajo y como yo trabajo en la parte de prevención de riesgo, ese día hubo unos accidentes y prácticamente eh, llegué tarde. Cuando yo quise entrar a la prueba, o sea, Mm, llegué solamente hasta las 4 y de ahí se me cerraron. Y al día siguiente me tocó el día de la prueba también, que era la segunda, o sea, estaba con ese tema del accidente, tenía que pasar. O sea, había mucho inconveniente que estaba muy frustrada, no podía verdaderamente hacer la prueba porque estaba verdaderamente bloqueada. Entonces, por eso fue que me atreví a esa hora a escribirle, ¿ya? Mire, lo que pasa es que la prueba recuperativa ya se rindió y después hubo una extraordinaria recuperativa. Entonces ya no sé si Catherine podrá darle la posibilidad, porque ella es la que ve las posibilidades de volver a hacer una prueba. Entonces tendría que hablarlo directamente con ella porque yo imparto la clase, pero no Sí, sí, soy la entiendo. responsable. Tiene que Mm, hablarlo con ella entonces. ya. A ella Voy se lo tiene entonces. que solicitar porque no está en mi esfera de competencia decirle sí, dela o no, no puede. Ella es la que corta el cake en ese sentido. Sí, fue porque fue prácticamente la primera, ¿cómo? La última prueba, que fue la uno y la 2 que no la pude realizar. Sí, tiene que hablarlo con ella. Ya, entonces voy a Ujú. comunicarme apenas se acabe la clase con ella Ya. directamente. Ya, listo, profesora, muchas gracias. Ya, chicos, estamos esperando a que se conecten los demás compañeros y compañeras para que podamos comenzar. Bueno, no, nadie me escribió por el grupo, así es que vamos a comenzar por respeto a que ya, bueno, en un comienzo habían solamente 2 personas, ahora hay más. Me imagino que se empezarán a conectar de a poco, ¿ya? Así que vamos a comenzar la clase. Bueno, primero comentarles que estoy súper resfriada con una alergia crónica, así que la materia del día de hoy es harto código, por tanto, en alguna ocasión les voy a pedir participación en el sentido de que puedan ir leyendo artículos y después yo los voy parafraseando, los vamos conversando como lo habitualmente lo hacemos. Y que me voy a sonar mucho y voy a tomar mucho líquido porque estoy de verdad muy resfriada ya. Pero eso no va a impedir que podamos impartir la clase de todos modos. Bueno, el día de hoy nos convoca a pasar la segunda clase de Derecho Penal. Estamos en el módulo de
introducción, o sea, de áreas del derecho y estamos viendo el derecho penal. La clase anterior vimos la primera parte del derecho penal y ahora ya vamos a ver la segunda parte y en total son 4 clases de derecho penal. Así es que esto se divide en 4. Y el día de hoy vamos a comenzar con la medida cautelar de la prisión preventiva. La prisión preventiva la encontramos en el artículo 139 del Código Procesal Penal y esta prisión preventiva va a proceder cuando las demás medidas cautelares personales fueran estimadas por el juez como insuficientes. Es decir, esta es la medida cautelar, como decirlo en algunas palabras, más privativa de libertad. ¿Ya? Entonces, cuando las demás medidas cautelares son insuficientes a criterio del juez, según la constitución de los hechos de delito que se le están imputando, va a proceder la prisión preventiva. El juez va a estimarlo ¿con qué fin? Para asegurar la finalidad del procedimiento y la seguridad del ofendido o de la sociedad. ¿Cuándo se puede solicitar la prisión preventiva? La prisión preventiva se puede solicitar una vez formalizada la investigación, ya como dice acá, puede solicitar el tribunal mismo, el Ministerio Público o si es que hay querellante, ya, y la puede solicitar desde la formalización. Recuerden que primero es la formalización de la investigación y hasta el auto de apertura del juicio oral, ya no en el juicio oral mismo, sino que hasta el auto de apertura. ¿Y en qué casos se puede constituir la prisión preventiva? Según el 140 del Código Procesal Penal, en estos 3 casos, ¿ya? Cuando exista en el fondo, primero, que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investigare. Segundo, cuando existan antecedentes que permitieran presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Esto es palabra clave. Presumir fundadamente es una presunción. Recuerden que acá también estamos ante la presunción de inocencia, pero para que puedan solicitar esta prisión preventiva, debe de haber una presunción fundada de que el imputado ha tenido participación en el delito. No es un juzgamiento aún, ¿ya? Sino que es una presunción demasiado sólida, por así decirlo, para que pueda permitir que este requisito se cumpla y así solicitar la prisión preventiva. Y por último, que existan antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que esta prisión preventiva es indispensable, esta también es palabra clave, eh, lenguaje jurídico, es indispensable para el éxito de las diligencias precisas y determinadas de la investigación. ¿Por qué? Porque la libertad del imputado sería considerada peligrosa, ya sea para la seguridad de la sociedad o para el ofendido o víctima. Porque también podría existir peligro de que el imputado se dé a la fuga y de esa manera no pueda en el fondo ser juzgado por el tribunal competente. En esos casos, en estos 3 casos, en estos 3 requisitos, se puede solicitar la prisión preventiva. Recuerden, desde que está formalizada la investigación hasta el auto de apertura del juicio oral. ¿Quién la solicita? El tribunal, el Ministerio Público o la persona que se está querellando. Ahora también la doctrina nos impone otro tipo de requisitos. Esos son los requisitos legales. Ya, pero la doctrina también nos dice que se formulan 2 requisitos que están en latín, porque nuestro derecho viene del derecho romano, que es el fumus bonis juris, que traducido al español significa humo de un buen derecho, y el otro requisito que también impone la doctrina es el periculum in mora, que traducido al español es peligro en la demora o retardo. El primero, humo de un buen derecho, significa que existe la posibilidad de que el imputado haya cometido el hecho ilícito. En el fondo, lo que vamos a ver acá
el fumus bonis iuri y el periculum in mora son requisitos de la doctrina que tienen que ver directamente con los mismos requisitos legales. No crean que son diferentes, es lo mismo, porque la doctrina en el fondo aporta más conocimientos o trata en el fondo de parafrasear el código en otras palabras. Entonces, son los mismos requisitos, solamente que este significa los dos primeros numerandos del artículo anterior y este es el último. Ahora se van a dar cuenta por qué. El primero que se traduce como humo de un buen derecho, es la posibilidad de que el imputado haya cometido realmente el hecho ilícito. Es esta presunción que aparece acá. Cuando se presume fundadamente de que el imputado ha tenido participación. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Que deben de existir antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga y que deben existir antecedentes también que permitan presumir nuevamente, fundadamente, que el imputado ha tenido participación como autor, cómplice o encubridor. Es decir, lo mismo que aparece en la letra A y B del artículo 140. ¿Ya? Entonces nos quedaría el último requisito de la doctrina, que se llama peligro, la demora o retardo. Y esto tiene que ver con la letra C del artículo 140, que consiste en que deben de existir antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de las diligencias precisas y determinadas en la investigación, o la libertad del imputado es peligrosa para la sociedad, para el ofendido o porque se puede dar a la fuga. Lo mismo que aparece aquí. ¿Se entendió? En el fondo son requisitos. Hola, hola, Dasilev. Sí, En el fondo, profe, hola. hola. Del fondo son requisitos del 140 y requisitos de la doctrina, que en el fondo la doctrina trata de explicarlos con otras palabras, pero en el fondo la verdad es lo mismo. No, no hay mucho más que pueda aportar la doctrina en cuanto a estos tres requisitos. Yo lo encuentro que están súper claros los tres, pero la doctrina siempre quiere opinar, los doctrinarios, y formulan estos nombres en latín, ¿ya? Ahora, estos tres requisitos que vimos acá, son copulativos. Deben de existir los tres para que podamos solicitar la prisión preventiva. El primero, el del peligro de obstaculización de la investigación, ¿ya? Que quiere decir, en otras palabras, que es indispensable para el éxito de la investigación, lo mismo que ya habíamos perdón, lo mismo que ya había repetido, porque existe sospecha grave y fundada de que el imputado pudiera obstaculizarlo. ¿Mediante qué? Mediante destrucción de pruebas, modificación de pruebas, ocultación, falsificación de pruebas, cuando también pudiera inducir a coimputados o a testigos o peritos testigos para que testifiquen de manera falsa, desleal o reticente. ¿Ya? Entonces, ese es un peligro de obstaculización de la investigación, de eso se trata, cuando el imputado puede realizar algunos de estos actos. En cuanto al peligro para la seguridad de la sociedad, procede cuando o sea, se entiende que es cuando la libertad del imputado podría resultar o no peligrosa para la seguridad de la sociedad. Y en ese sentido, también se cumpliría este requisito copulativo para poder solicitar la prisión preventiva. ¿Cuándo se entiende que el peligro es para la seguridad del ofendido? Cuando el imputado ya podría atentar contra la libertad del ofendido directamente. Entonces, en la libertad del imputado va a consistir, o sea, va a producir puede producir un grave hecho o generar graves situaciones contra el ofendido que están los dos en libertad. Entonces, ¿cómo qué cosa? ¿Cómo que podría realizar atentados graves en contra de esta víctima, del ofendido o víctima, en contra de su familia o en contra del patrimonio?
Y no procede, estos son los requisitos para que proceda la prisión preventiva, ¿cierto? Y no procede la prisión preventiva en estos casos, según el artículo 141, cuando el delito imputado estuviere sancionado únicamente con penas pecuniarias o privativas de derechos, cuando se tratare de delitos de acción privada y cuando el imputado se encontrara cumpliendo efectivamente una pena ya privativa de libertad. En esos casos no procede la prisión preventiva. ¿Cómo se tramita esta solicitud de la prisión preventiva? Primero se plantea verbalmente en la audiencia de formalización de la investigación y, como les decía, hasta la audiencia de preparación de juicio oral, ¿ya? O en la misma audiencia de juicio oral, pero en la etapa del auto de apertura de juicio oral, que lo vamos a ver en la siguiente clase. En esta audiencia de formalización, y como dice acá, y la audiencia de preparación de juicio oral se desarrollan ante el juez de garantía, ¿verdad? Estamos en esa etapa preparatoria. Recuerden que primero es la audiencia de formalización, juez de garantía, después viene el auto de apertura, luego viene la audiencia preparatoria del juicio oral y posteriormente, y por último, la última etapa procesal, que sería la audiencia oral de juicio oral en lo penal, ante el tribunal oral de lo penal. Y también, como dice acá, puede solicitarse en cualquier etapa de la investigación, ya respecto del imputado contra quien se hubiese formalizado. Entonces, si le preguntan en la prueba, ¿desde qué momento se puede solicitar la prisión preventiva? No puede ser en otro momento, sino desde la formalización de la investigación. Esta resolución, cuando se solicita la prisión preventiva en cualquiera de estas etapas, dice acá que la presencia del imputado y su defensor constituyen un requisito de validez. Es decir, debe de estar el imputado, debe de estar el defensor del imputado y sí o sí, es un requisito de validez. Podría no estar el querellante, sí tiene que estar el fiscal y el Ministerio Público, obviamente, pero sí o sí tiene que estar el imputado y su defensor, ¿ya? ¿Cómo es esta resolución? Al concluir esta audiencia de formalización, por ejemplo, si estamos en la audiencia de formalización, y yo los micrófonos, por favor. Al concluir la audiencia, el tribunal se pronuncia sobre esta solicitud de la prisión preventiva por medio de una resolución fundada en la cual va a dar a lugar o no a lugar. De cualquiera de las respuestas de las resoluciones que el tribunal resuelva, debe de expresarlo claramente con antecedentes calificados que van a juzgar, que van a justificar su decisión. La decisión si da lugar a la prisión preventiva o no. Eso es la prisión preventiva, que es lo que vamos a pasar. Ahora, las medidas cautelares. Respecto, eh, respecto a las medidas cautelares, voy a leer el artículo, que creo que es lo mismo que aparece acá, 157. El 157 nos indica cuál es la procedencia de las medidas cautelares reales, de dónde provienen. Y dice el código que durante la etapa de la investigación, el Ministerio Público o la víctima podrán solicitar por escrito al juez, el juez de garantía obviamente, que decrete respecto del imputado una o más de las medidas precautorias autorizadas en el título quinto del libro segundo de este código. En estos casos, las solicitudes respectivas se sustanciarán y se regirán de acuerdo a lo previsto en el artículo cuarto del mismo libro. Con todo, concedida la medida, el plazo para presentar la demanda se extenderá hasta la oportunidad prevista en el artículo 60. Ya, pero eso es como
conocimiento básico, en verdad no vamos a ir a la profundidad de leer, de ir al título cuarto, ni al artículo 60, porque no va a ser preguntado en la prueba. Pero sí esto, salidas alternativas del procedimiento, es pregunta de prueba, súper importante. Las salidas alternativas también se van a tramitar en el juzgado de garantía. Las, estas salidas alternativas son una solución de conflictos penales y como lo dice su apellido, son alternativas a lo que sería la tramitación completa de una causa penal que sería llevada a cabo hasta el fin en el tribunal oral en lo penal. Entonces se presentan estas salidas alternativas como soluciones de conflictos de manera más breve y con la ayuda y con la coordinación de las partes. ¿De qué forma vamos a entender ayuda y coordinación a las partes? En que las propias partes del proceso, en otras palabras, vienen a convenir acuerdos entre ellas mismas para poder cerrar la investigación y así se decreta posteriormente el sobreseimiento definitivo de la causa. ¿Cuáles serían las salidas alternativas? Tenemos tres. Acá aparecen dos, pero la tercera la voy a mencionar. La suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios y el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado no aparece acá, pero también es una salida alternativa y procede cuando el imputado se allana con doble L. Allanarse significa en el fondo aceptar las pretensiones de la otra parte. Es decir, va a renunciar al derecho que tiene él como derecho de que se sostenga, que se tramite hasta el final en el juicio oral para poder hacer valer ahí sus pruebas y defenderse, sino que se allana, acepta las pretensiones, reconoce, reconoce los hechos que se le están imputando. Al reconocer los hechos que se le están imputando, obviamente se cierra la investigación y queda con una sentencia condenatoria, obviamente, más favorable que llegar a la audiencia de juicio, porque en el fondo está cooperando con la justicia. Ahora vamos a ver la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. La suspensión condicional del procedimiento es un acuerdo que realiza entre el fiscal y el imputado. ¿Ya? El fiscal y el imputado van a convenir en el fondo bajo condiciones que el juez de garantía le va a poner al imputado para que se suspenda el procedimiento y por ende tenga como resultado el sobreseimiento definitivo. Entonces, este acuerdo lo puede solicitar, dice, el fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento. Obviamente que a quien le conviene solicitar esta suspensión es al imputado, ¿cierto? Porque en el fondo va a tener una pena menor de la que se le pudiera otorgar al finalizar en el juicio oral en lo penal. Y el acuerdo con el fiscal tiene que ver directamente con algunas condiciones que el juez de garantía le va a imponer, ya que son condiciones súper como condescendientes, ya por eso les digo que le conviene mucho al imputado llegar a la suspensión condicional del procedimiento. Por ende, acá la víctima no tiene ni pito que tocar, no dice nada, es un acuerdo entre fiscal y imputado que se le solicita al juez. Y el juez puede requerir al Ministerio Público los antecedentes que estimara necesarios para resolver. Después vamos a ver cuáles son las condiciones, por algo el nombre, suspensión condicional del procedimiento, cuáles serían las condiciones que, eh, que se le va a imponer al imputado para lograr esta suspensión del procedimiento. Pero primero vamos a enunciar los requisitos para que proceda a la suspensión condicional del procedimiento.
para que pueda decretarse y le den al lugar al imputado. Primero, que la pena que pudieran imponérsela al imputado si es que llegase hasta el final, hasta el juicio oral en lo penal, en el evento de que se dictara esta sentencia condenatoria, no excediera de 3 años de privación de libertad. En el caso de que cuando esté formalizado y se entendiere de que el hecho constitutivo de delito merece una pena de 3 años y 1 día, el imputado ya no podrá solicitar la suspensión condicional del procedimiento. Tiene que ser hasta 3 años en el evento de que fuese condenado. ¿Ya? ¡Cállate! B. Si el imputado tuviese, Micrófono. chiquillos, micrófono, por favor. Yo entiendo que pueden estar con los perritos y todo, pero silenciense, ¿ya? Segundo, si el imputado no hubiera sido también condenado anteriormente por crimen o simple delito, o sea, si es una persona que tiene antecedentes penales por crimen o simple delito, no puede solicitar la suspensión condicional del procedimiento. Y obviamente esto es de perogrullo, pero si el imputado no tuviera vigente una suspensión condicional, también al momento de verificarse los hechos de materia del nuevo proceso. En estos 3 casos deben de existir para que se pueda decretar, sí o sí. No uno o la y C, A y B, tienen que ser los 3 requisitos copulativos que den al lugar, para que pueda dar al lugar que el tribunal, que el juez de garantía decrete la suspensión condicional del procedimiento. Ahora, ¿cuáles son estas condiciones que el juez de garantía va a imponerle al imputado? Pueden ser todas estas, ya las vamos a ir leyendo una a una. Y el plazo en el cual se va a imponer estas condiciones para que pueda decretarse y cumplir estas condiciones y así suspender el procedimiento es no menos de 1 año, me congestioné mucho, no menos de 1 año y como un plazo máximo de 3 años. Y podrá solicitarle que en vez de que lleguemos al juicio oral en lo penal, terminemos antes, hagamos este procedimiento de suspensión condicional del procedimiento y que cumpla alguna de estas condiciones. ¿Cuáles serían? Que se le imponga la condición de residir o no en un lugar determinado. Por ejemplo, que no pueda salir de Chile o que tiene que estar internado por cierto tiempo en un hogar de personas con, no sé, problema de alcoholismo, qué sé yo, dependiendo todo del criterio del juez. Abstenerse de frecuentar determinados lugares. Esto es en el caso de que quede en libertad, pero no se puede acercar a la víctima, no se puede acercar a la comuna de la víctima, no se puede acercar al domicilio de la víctima o al colegio, etcétera. También se le puede imponer como condición someterse a un tratamiento médico, eh, psicológico y tener algún trabajo, estar empleado con algún oficio, profesión o asistir a algún programa de educación o de capacitación. Y esta es la que siempre van a solicitar por lo general, y es el pago de un determinado monto de dinero como título de indemnización de perjuicios, obviamente a favor de la víctima. Ya, eh, y también se le puede solicitar como condición que pueda acudir periódicamente al Ministerio Público y acreditar el cumplimiento de las demás condiciones impuestas. Entonces, la suspensión condicional del procedimiento va a consistir en que el imputado va a cumplir una o más de estas condiciones
ya que el juez de garantía va a disponer para que su caso se cierre. En otras palabras, es eso. Y se cumplen entre el periodo de no menos de un año y no más de 3 años. ¿Cuáles serían los efectos de esta suspensión condicional? Son dos grandes efectos. El primer efecto es que la suspensión condicional del procedimiento no va a extinguir acciones civiles. ¿Qué quiere decir eso? Que se cierra el caso, ¿cierto? Quedamos con la causa sobreseída, no llegamos al juicio oral en lo penal, no se presentan pruebas, no se ofrecen, no se incorporan pruebas, no hay litigación, se cierra la causa de manera muy rápida, muy pronta, con estas penas que ya les leí, que para mí son súper como un saludo a la bandera casi. eh, Esa es mi opinión, por si acaso. Pero creo que son sumamente blandas. Y, eh, y bueno, como efecto no va a extinguir acciones civiles. Es decir, esa causa queda ahí sobreseída, el imputado va a estar cumpliendo con esas medidas privativas eh, que le otorga el juez de garantía, pero se puede iniciar paralelamente una acción civil, salvo que en las condiciones que se le imponga ya esté interpuesta la letra E del artículo 238, que es pagar una determinada suma de dinero a título de indemnización de perjuicios. En ese caso sí se extingue. Es lo que dice acá este párrafo, ¿ya? Lo voy a leer de todos modos, pero es lo mismo. Dice, si hay una víctima o tercero que se hubiera visto afectada por la comisión del delito del imputado que fue sujeto de una suspensión condicional del procedimiento, no extingue la acción civil. ¿Ya? Sin embargo, si la víctima recibe pagos en virtud de lo previsto del 238 letra E, que es el que les muestra acá, la letra E, ¿ya? En esos casos, este pago, esta indemnización de perjuicios se va a imputar a la indemnización de perjuicios que le pudiera corresponder, ¿ya? O sea, no sigue en sede civil. Eso en otras palabras. Y el segundo efecto de esta suspensión condicional es que se va a extinguir la acción penal. Es este segundo que está acá. Se extingue la acción penal debiendo al tribunal dictar de oficio o a petición de la parte el sobreseimiento definitivo. ¿Ya? Eso es la suspensión condicional del procedimiento. Vimos de qué trata, cuáles son los requisitos, que son todos cumulativos, y cuáles serían las condiciones que se le imponen para que pueda, en el fondo, solicitar el sobreseimiento definitivo como efecto de esta suspensión condicional del procedimiento en los casos en que el tribunal así lo estimara. Y ahora vamos a ver los acuerdos reparatorios que están en el artículo 241. Me dan un momento para poder cerrar. Ya, vimos la situación del acuerdo entre el fiscal y el imputado. Ahora vamos a ver el acuerdo entre el imputado y la víctima. En el anterior recuerden que la víctima no tenía ninguna derecho ni a voz ni a voto. Es un acuerdo entre fiscal, imputado, que se le solicita al juez de garantía y el juez de garantía va a verificar si se cumple con los requisitos y si se cumple con los requisitos le pone las condiciones que aparecen en el código. La víctima no puede decir nada. Eso se da harto. En cambio, los acuerdos reparatorios son
convenciones, en el fondo, que convienen, como lo dice el nombre, conviene o contratan, pactan el imputado y la víctima. Y después este pacto, esta convención o este acuerdo de reparación, de indemnización por el daño ocasionado, se le otorga al juez, se le presenta por medio de un escrito y se le solicita su aprobación. Ya el juez de garantía debe de aprobarlo. Este acuerdo es entre imputado y víctima. Lo recalco harto porque es pregunta de prueba. Entonces, se cita audiencia ya para solicitar el acuerdo reparatorio. Van todos los intervinientes para escuchar los planteamientos y si se verifica que los concurrentes, es decir, los asistentes o intervinientes, hubieran prestado su consentimiento, es decir, imputado y víctima prestaron su consentimiento de forma libre y espontánea de sus derechos y arriban este acuerdo reparatorio, ¿ya? ¿Qué más? Podrá referirse sobre hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, que consistieran en lesiones menos graves o constituyeran delitos culposos. En esos casos, procede el acuerdo reparatorio. ¿Cuál es el efecto penal del acuerdo reparatorio? Y acá nos situamos en el 242. Y el código nos señala que una vez cumplidas las obligaciones contraídas, obviamente la obligación la tiene ¿quién? El imputado, ¿cierto? No va a obligar a la víctima a realizar algo, si es un beneficio para la víctima. Entonces, una vez contraída la obligación por el imputado en el acuerdo reparatorio, o esta obligación fue debidamente garantizada y satisfecha hacia la víctima, el tribunal recién ahí va a dictar el sobreseimiento definitivo, total o parcial. Sobreseimiento definitivo que vamos a ver después de qué trata. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la oportunidad para pedir y decretar ahora la suspensión condicional del procedimiento, acuerdo entre fiscal y víctima, perdón, entre fiscal e imputado, y los acuerdos reparatorios, acuerdos entre víctima e imputado? Cualquiera de los dos, y acá nos situamos en el 245, en cualquiera de los dos casos se puede solicitar y se puede decretar en cualquier momento posterior a la formalización de la investigación. También es al igual que, eh, ay, se me fue la idea. Bueno, posteriormente a la formalización de la investigación, siempre después de la formalización de la investigación se puede solicitar cualquiera de estos dos, la suspensión condicional del procedimiento o el acuerdo reparatorio. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, dice que el juez citará audiencia a la que podrán comparecer todos los intervinientes, siempre se tiene que citar y siempre tienen que ser notificados todos los intervinientes para que puedan en el fondo hacer valer sus derechos, exponer sus acciones, sus recursos, etcétera. Entonces, una vez declarado el cierre de la investigación, se cierra la investigación ya sea por acuerdo reparatorio o por suspensión condicional del procedimiento. Solo podrán ser decretados durante la audiencia de preparación de juicio oral. Es decir, se puede solicitar y decretar desde cualquier momento posterior a la formalización hasta la audiencia de preparación de juicio oral. ¿Ya? Ahora, en el 247 tenemos conclusión de la investigación. Acá. ¿De qué trata esto? Dice que transcurrido el plazo de 2 años desde la fecha que la investigación hubiese sido formalizada, ya nos situamos como cronológicamente, el fiscal deberá proceder a cerrarla. Ya el fiscal que no, si el fiscal no la declara, la investigación en el caso señalado,
el imputado o el querellante, si es que existe querellante, podrá solicitar al juez que aperciba al fiscal para que proceda a tal cierre. ¿A cuál cierre? Al cierre de la investigación. Ahora vamos a ver de qué trata el cierre de la investigación. Y nos situamos en el 248. Bueno, ya estamos en la parte final, ¿verdad? Del cierre de la investigación respecto a estas dos salidas alternativas. Entonces, se practican todas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible, para conocer la calidad o quiénes son los autores, cómplices, encubridores, etcétera. El fiscal entonces va a decretar cerrada la investigación y podrá, dentro de los 10 días siguientes, ya a este cierre de la investigación, solicitar el sobreseimiento definitivo temporal de la causa. Eso primero. Segundo, puede formular acusación. Y tercero, puede solicitar, puede comunicar la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento. Ya, esas son las tres situaciones en las que en el fondo se puede solicitar una vez cerrada la investigación dentro del plazo de 10 días siguientes de cerrada la investigación. El sobreseimiento, ¿de qué trata? Ya lo he repetido una y otra vez, yo creo que todos los tenemos más o menos incorporados de qué se trata el sobreseimiento, pero vamos a definirlo de todos modos. El sobreseimiento es una resolución judicial, ¿verdad? Esto lo dicta el tribunal a través de una resolución y puede tener dos efectos. Puede ya sea poner término al procedimiento, ya que sería el sobreseimiento definitivo, o puede suspender o paralizar el procedimiento, que sería el sobreseimiento temporal. El sobreseimiento definitivo, como su apellido lo dice, va a poner término final al procedimiento, no hay nada más. No así el sobreseimiento temporal que vamos a ver a continuación. Entonces, el sobreseimiento definitivo, primero, el juez de garantía lo va a decretar. ¿Y cuándo lo va? Jenny levantó la mano o se le marcó. No le pregunté en el chat para no interrumpir. Estoy súper resfriada, profesora, disculpe usted, pero mal. Eh, Somos dos. eso, hoy, pero ¿para qué le cuento? Ya, eso. Me asaltó una duda, pero como Ah, voy a me ver. duele la garganta, le pregunté por el chat. Ah, ya, es que eso lo vamos a ver ahora. Lo voy Muchas a... gracias, muchas gracias. Sí, no se preocupe. ¿De qué depende de que sea definitivo o temporal? Depende de las circunstancias. Lo vamos a ver ahora. Vamos a explicar primero de qué se trata uno y otro y ahí con esa misma explicación nos vamos a dar cuenta de cuándo es definitivo y cuándo va a ser temporal. ¿Ya? Depende de las circunstancias en las cuales el tribunal condene, o sea, claro, condene y cierre la causa. Primero, ya, vamos con el definitivo. El definitivo va a operar cuando ocurran este tipo de requisitos. Se va a decretar cuando el hecho investigado no fuera constitutivo de delito. O sea, se investigó, no es constitutivo de delito, sobreseimiento definitivo. O sea, se pudo haber llegado hasta la condena, hasta la audiencia de juicio oral en lo penal, se investigó, se tuvieron todas las pruebas sobre la mesa, se incorporó, se ofreció la prueba en audiencia preparatoria, luego se incorporó la prueba en audiencia de juicio, hubieron testigos, peritajes, etcétera, y se concluye de que el hecho no era constitutivo de delito. Entonces procede el sobreseimiento definitivo. También procede el sobreseimiento definitivo cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. Ya más claro echarle agua a eso. Tercero,
cuando el imputado estuviera exento de responsabilidad criminal en conformidad al artículo 10 del Código Penal o en virtud de otra disposición legal. También cuando se hubiese extinguido la responsabilidad penal del imputado por alguno de los motivos establecidos en la ley. Pero todo esto se da cuenta que no hay hecho punible. ¿Se entiende? Como que no hay que, en el fondo, eh, no hay hecho punible, o sea, no se puede aplicar una pena a alguien que no ha cometido un delito. Por eso se queda el sobreseimiento definitivo. También va a proceder y lo van a solicitar y se va a decretar este sobreseimiento definitivo cuando sobreviniere un hecho que con arreglo a la ley pusiere fin a dicha responsabilidad. Y por último, cuando el hecho de que se tratare hubiere sido materia de un procedimiento penal en el que hubiera recaído sentencia firme respecto del imputado. Entonces, acá dice, el juez no podrá dictar este sobreseimiento definitivo respecto de los delitos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, sean imprescriptibles. Entonces, en todos estos casos sí procede el sobreseimiento definitivo. Y el efecto, obviamente, va a ser que pone término al procedimiento y va a tener la potestad de la cosa juzgada. ¿Recuerdan la cosa juzgada? Sí, profesora. Sí, yes. De que no se puede volver en el fondo a conocer de un hecho en otro tribunal que ya tiene sentencia, porque esa sentencia en el fondo tiene valor de ley para las partes, ¿ya? Entonces se produce la cosa juzgada. Y el sobreseimiento temporal también es una resolución judicial, pero esta va a suspender o lo va a paralizar. No lo cierra, lo suspende o lo paraliza hasta que, ya que viene la respuesta para la Jenny, hasta que se conozcan en el fondo nuevos antecedentes, hasta que se aporte con nuevas pruebas para poder seguir con la causa. Entonces le dan como un plazo a la víctima para que pueda recabar más información y así poder preparar mejor su defensa, porque con lo que tiene hasta el momento, con las pruebas que tiene, son insuficientes, son infundadas, no son sólidas, en otras palabras. Y no se puede llevar a cabo, por ende, la tramitación completa de la causa. Entonces, aquí vamos a leer copulativamente todos los requisitos, ¿ya? en los cuales va a proceder y el juez de garantía va a decretar el sobreseimiento temporal. Primero, cuando para el juzgamiento criminal se requiera de una resolución previa de una cuestión civil. Es decir, en otras palabras, hay una acción civil interpuesta y estas dos acciones, la criminal y la civil, se juntan y se necesita primero que la acción civil, eh, la causa civil, la demanda civil se termine, tenga sentencia tenga sentencia definitiva, produzca cosa juzgada y luego esa sentencia se va a ventilar de manera como para tenerla a la vista, como una prueba para tenerla a la vista y así poder aportarla en el juzgamiento de la causa criminal o causa penal, como se quiera llamar. También, cuando el imputado no compareciera al procedimiento y fuere declarado rebelde, y cuando después de cometido el delito el imputado cayere en enajenación mental. Ya en esos casos procede el sobreseimiento temporal. Perdón la congestión, pero estoy tomando Trioval y así todo estoy así. Dando lo mejor de mí, pero que se entienda.
Si me dan un segundo para ir a buscar un vasito de agua, por favor. La entendemos tan bien. Vengo el tiro. Ya. Eh, bueno, ahora vamos a pasar a la audiencia de preparación de juicio oral en cuanto al contenido de la acusación y lo vamos a encontrar en el 259 del código. Aquí. Bueno, aquí falta una cosita chiquitita que debiera de ponerse acá como contenido de, porque se llama contenido de la acusación, y este es el escrito mediante el cual el Ministerio Público manifiesta formalmente su decisión de perseguir la responsabilidad criminal del imputado. ¿Ya? Y esto va a ocurrir cuando estimare que existe fundamento para poder acusarlo. La acusación es por escrito y debe de contener en forma clara y precisa los siguientes señalandos. Primero, la individualización de él o los acusados más, más su defensor. Segundo, la relación circunstanciada de los hechos atribuidos y de su calificación jurídica. Es decir, relación circunstanciada son los hechos y el derecho por el cual se está persiguiendo al imputado. Su calificación jurídica quiere decir que la pena asociada a estos hechos que se le están atribuyendo, ¿ya? También debe de contener este escrito la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren, la participación que se le atribuye al acusado, autor, cómplice o encubridor. También debe de contener la expresión de los preceptos legales aplicables, es decir, el derecho, el señalamiento de los medios de prueba que el Ministerio Público piensa valerse, es decir, ofrecer los medios de prueba con los cuales en el fondo tiene este consolidado, este informe para poder hacer perseguible a este imputado, ya sea a través de los peritos que hayan realizado sus informes periciales respectivos. Tiene que señalar todos los medios de prueba de los cuales va a valerse. La pena cuya aplicación se solicitare. O sea, si acá tenemos la relación de las circunstancias, decimos que hizo tal y tal cosa. Acá decimos que actuó en calidad de autor. Acá hablamos sobre el derecho mismo de que se trata la pena aplicable, los medios de prueba y aquí la pena que vamos a solicitar para este imputado. 3 años, 5 años, etcétera, que es lo que está solicitando el Ministerio Público. Y hay acá dice en su caso la solicitud de que proceda de acuerdo al procedimiento abreviado. Todo esto es el contenido de la acusación del Ministerio Público, ¿ya?
para que se hagan una idea. Esto no va a ser preguntado en la prueba, pero es importante que lo sepan. Hay cosas que son más de cultura general, como yo a veces les digo, lectura complementaria, pero esto sí es importante, más no va a ser preguntado en la prueba de manera tan taxativa. Ya más que nada en la prueba tienen que lograr situarse como con el esquema que aparece en las primeras páginas y entender más o menos cómo va funcionando todo este proceso penal. Pero no al detalle, para que no se asusten que te tengan que aprender todo esto, ¿ya? Bueno, ahora vamos a la citación de la audiencia de preparación de juicio oral. Aquí, a la citación. Esta es la citación a la audiencia preparatoria de juicio oral. Y lo encontramos en el artículo 260. ¿De qué trata la citación? De la notificación que se le va a realizar a todos los intervinientes por el juez de garantía. ¿Ya? Esta citación o notificación a todos los intervinientes debe de realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia de preparación de juicio oral. 24 horas siguientes de la acusación. 24 horas siguientes se les debe de notificar respecto a esta citación de la audiencia de preparación de juicio oral. Por eso acá les dije, escriban ahí al ladito citación a la audiencia de preparación de juicio oral. ¿Ya? Esa es la citación a la cual el juez de garantía está haciendo este llamamiento. Y esta audiencia de preparación es la audiencia preparatoria, no es la audiencia de juicio. Primero es la audiencia preparatoria del juicio oral y luego viene la audiencia oral. Después viene la audiencia de juicio oral. Esta audiencia no debe de tener un plazo inferior a 25 días y superior a 35 días. Entre 25 y 35 días posteriores a esta citación debe de ser fijada la fecha de esta audiencia. Bueno, al acusado se le entregará copia de la acusación, en la que se dejará constancia del hecho de encontrarse en su disposición en el tribunal y de los antecedentes acumulados, todos los antecedentes acumulados durante la investigación. Como cuando veíamos en el derecho de familia, en las notificaciones, que se le notifica al demandado sobre eh, la resolución y el proveído, ¿se acuerdan? La resolución del tribunal y la demanda junto con su proveído. Acá también todos los antecedentes acumulados durante la investigación se le van a presentar al acusado. Y el fiscal presenta esta acusación ya dentro de las 24 horas siguientes. El tribunal cita a los intervinientes. Este es un resumen de esto, por si acaso. No es más materia, ¿ya? Entonces, el fiscal presenta la acusación, ¿ya? La acusación del contenido de la acusación del 259 que ya leí, el artículo anterior a este, y posterior a eso, dentro de las 24 horas siguientes, el tribunal cita a los intervinientes, los cita, los notifica a la audiencia de preparación de juicio oral, que es esta citación. Y luego, para que veamos los plazos, y luego esa audiencia debe tener un plazo no antes de 25 días ni después de 35 días. ¿Ya? Entonces, resumiendo, se presenta la acusación por el fiscal. ¿Ya? Estamos aquí. Transcurran 24 horas, un plazo cortito. Y en esas 24 horas, el Tribunal de Garantía cita a los intervinientes a la audiencia de preparación de juicio oral. En esa citación tiene que dar fecha de la audiencia preparatoria, la cual no puede ser en un plazo ni
menor de 25 días ni mayor de 35 días, ¿ya? Y como sabemos, en el derecho penal no hay días hábiles, perdón, no hay días inhábiles. Todos los días son hábiles. Los domingos, los festivos, ¿ya? Entonces son días corridos. Ya. Eh, chicos, recuerden, ya que son... eh, gracias, Iris. Gracias, qué bueno que se entienda. La N como que no la pronuncio para nada. Le iba a decir que ya son las 8 para tomarnos el break de 15 minutos. Volvemos a las 20:15 y seguimos, ¿ya? Ya, profe, Ok, muy bien. profe. Ya, muchas gracias. Ya, profe, Ya, gracias. profe. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Teléfono? ¿Dónde está? ¿Teléfono?
Es,
Ya, menos mal. Ah, José Marco era. Sí. Ah. ¿Volvieron? Eh, sí, Ya, continuamos.
Ya, entonces vimos hasta la citación a la audiencia preparatoria de juicio oral. Ahora, ¿qué actitudes podrá tomar el querellante? ¿Qué actitudes o facultades puede tener el acusado? Vamos a ir con cada una de ellas. También con los plazos de la notificación y luego vamos a ver el desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral. Ya. La actuación del querellante la encontramos en el 261 del código. Ah, paréntesis. Recuerden ponerse presente, por favor, nombre y apellido en el chat. La Berta me dice, ¿podría Faltan indicar, las 20. eh, la Berta me dice, ¿podría indicar fecha de la próxima prueba? Y desde que sí, al terminar la clase lo voy a indicar, ¿ya? Como siempre les pongo el contenido y la prueba, la fecha de la prueba. Pero sería ya este jueves, les tocaría nuevamente prueba, ¿ya? Bueno, tenemos que la actuación del querellante. ¿Qué podrá hacer el querellante? El querellante va a tomar cuatro posturas, puede tomar cuatro posturas. Y estas posturas las puede tomar hasta 15 días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación de juicio oral. Igual que el demandado en derecho de familia o el demandado en derecho laboral, también puede contestar la demanda, puede reconvenir ya hasta 15 días antes de la fecha de la audiencia preparatoria. En este caso también 15 días antes de la fecha de la audiencia preparatoria del juicio oral. ¿Qué podrá hacer entonces el querellante? Recuerden que hay veces en que no existe querellante y el único que es el querellante propiamente tal es el Estado a través del Ministerio Público, ya como representante. Pero hay veces en que el particular también se querella. En esos casos puede adherir a la acusación del Ministerio Público, es decir, se adhiere a los mismos contenidos, a la misma prueba que tiene el Ministerio Público, o también puede acusar de forma particular. Se acusa de forma particular, obviamente que tiene que tener otra defensa, porque si no se uniría a los mismos planteamientos que el Ministerio Público. Si acusa particular, entonces tiene que plantear una distinta calificación de los hechos del Ministerio Público o también otras formas de participación del acusado. Por ejemplo, el Ministerio Público dice que el acusado actuó de manera, a ver, actuó en calidad de cómplice y el querellante dice que actuó en calidad de autor, ¿ya? También debe de solicitar otra pena. Por ejemplo, el Ministerio Público solicita 3 años y el querellante solicita 5 años. Tienen que ser completamente diferentes, porque si no se adhiere a lo que ya está preestablecido, a lo ya existente por el Ministerio Público. Entonces, de esta forma, extiende los hechos a los imputados de manera distinta, siempre que hubieran sido objeto de la formalización de la investigación. Eso puede hacer como primera cosa. O también puede señalar vicios formales de que adoleciera el escrito de la acusación y estos vicios tendrían que ser corregidos. ¿Qué otra actitud puede tomar el querellante? Puede ofrecer también otra prueba, otras pruebas, otros medios de prueba que no ha ofrecido el Ministerio Público. Ya lo va a hacer obviamente para sustentar su acusación, para que sea más sólida, más convincente a la hora de juzgar por el juez oral en lo penal. Y también podría deducir demanda civil cuando procediere. Esas son las actitudes o facultades que tiene el querellante. ¿Cuál es el plazo de la notificación? 10 días antes de la realización de la audiencia de preparación de juicio oral.
Es decir, todas las actuaciones del querellante, las acusaciones particulares, las adhesiones, la demanda civil, deberán ser notificadas al acusado a partir de 10 días antes de la realización de la audiencia de preparación de juicio oral. Ahora, ¿cuáles serían las facultades del acusado? Esto lo encontramos en el 263. Las facultades del acusado. Dice, el plazo es hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación de juicio oral y el acusado podrá defenderse o decir lo que estime pertinente por escrito o al inicio de dicha audiencia de forma verbal. Y podrá señalar los oficios formales también que estimare que proceden por el Ministerio Público, que adoleciere en el escrito de la acusación, también requiriendo su corrección. También otra facultad del acusado es que puede deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento. Estos son incidentes, cuestiones accesorias al juicio. Y por último, puede exponer los argumentos de su defensa que considere necesarios y señalar los medios de prueba. Siempre acá en esta audiencia se señalan o se ofrecen los medios de prueba, cuyo examen en el juicio oral solicitare en los mismos términos previstos del 259. Ya ahora vamos a ver el desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral. ¿Cómo se desarrolla esta audiencia? Vamos a ver primero algunos principios y etapas de desarrollo de la audiencia. Ya tenemos primero el principio de oralidad e inmediación. Después tenemos el resumen de las presentaciones de los intervinientes. Luego, la defensa del imputado. Y, por último, la comparecencia del fiscal y del defensor. Esto es el desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral. La oralidad y la inmediación tiene que ver de que todo se va a desarrollar de manera oral, ¿ya? Y su realización no se admitirá presentación de escritos, ya no más escritos. Todo se va a realizar de manera oral e inmediata. Luego, ¿qué tiene que ver esto del resumen de las presentaciones de los intervinientes? En el desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral, al inicio de esta, el juez de garantía va a hacer una exposición clara y breve de las presentaciones que hubieran realizado los intervinientes, de las presentaciones que hicieron anteriormente por escrito, porque ahora es todo oral. Entonces, por escrito está la querella, por una parte está quizás la querella del particular, está la acusación del Ministerio Público, está también la exposición, esto de los argumentos de la defensa del imputado o del acusado, ¿ya? Y todo eso el juez de garantía hará una exposición breve y sintética de todos estos hechos. Ahora, respecto a la defensa oral del imputado, ¿a qué se refiere? A que si el imputado no hubiera ejercido por escrito las facultades del 263, es decir, de esto, si no lo hizo por escrito, de defender sus argumentos, en ese momento se le dará la oportunidad, el juez de garantía le va a otorgar la oportunidad de efectuarlo verbalmente. O sea, sí lo puede hacer hasta esa instancia. Obviamente no lo tiene que hacer el imputado directamente, sino que lo tiene que hacer su defensor derechamente, ¿ya? Y por último, en este desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral, vamos a tener la presencia del fiscal y del defensor del imputado. Siempre tiene que estar el fiscal y el defensor del imputado durante la audiencia, ya que constituye un requisito de validez de la misma. Significa que si no existen estas dos partes, adolece de requisito de validez y la audiencia podría reprogramarse.
Bueno, en el desarrollo de la audiencia, como lo dice acá, se realiza la corrección de los vicios formales de la acusación si es que los hubiere y si es que ambas partes, ya sea eh, el querellante o el imputado, hubiesen hecho esas formulaciones, ¿ya? Porque esa facultad la tienen ambos, ¿ya? Recuerden que acá aparece, esto, anótenlo con destacado, facultades del acusado y las facultades aquí, facultades o actuaciones del querellante. Ambos tienen esa posibilidad en el fondo de corregir, de solicitar la corrección de los vicios formales de la acusación. Y segundo, se realizan las alegaciones de la defensa y el debate de las pruebas, donde eventualmente se pueden tener convenciones probatorias y exclusiones de la prueba. Es decir, acá se ofrece la prueba. Por ejemplo, vengo en ofrecer certificado de residencia, vengo en ofrecer informe pericial de tanto, 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 emitido por tal, de tal año, bajo tal institución, emitido en tal fecha, por tal profesional, que informa tal, 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 tal. Luego, otro informe pericial de otro perito, no sé, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, certificados de alumno regular, etcétera. Se van ofreciendo todas las pruebas y comienza este debate de las pruebas, ¿ya? Para que eventualmente se puedan tener convenciones probatorias y exclusiones de la prueba. Ahora, ¿cuáles son las convenciones probatorias y qué son las exclusiones de la prueba? Estamos entonces en la etapa procesal en que estamos ofreciendo las pruebas, ¿cierto? Estamos debatiendo si las pruebas son compatibles o no, si se van a dar al lugar, si vamos a tener convenciones o vamos a excluir ciertas pruebas. De este modo, el artículo 275 nos habla sobre las convenciones probatorias. Y en cuanto a estas pruebas ofrecidas, acá vamos a tener ambas, convenciones probatorias y exclusiones de la prueba. Las convenciones probatorias, como su nombre lo dice, son acuerdos. Por eso convención igual a acuerdo de pruebas que en el fondo ambas partes, los contrincantes, van a solicitar al tribunal que se tengan como probadas y que no sean entonces necesarias de incorporarlas en la audiencia de juicio oral en lo penal, sino que en la misma audiencia preparatoria de juicio oral, eh, que prepara la audiencia oral, ¿cierto? Se entiende, por eso es preparatoria, es antes, que se tengan como probadas, que se tengan como hechos ciertos. Entonces, el fiscal, el querellante, si lo hubiere, el imputado podrán solicitar en conjunto, porque aquí no hay discordia, es un acuerdo de voluntades, ¿ya? No hay discordia. Entonces le solicitan en conjunto al juez de garantía que dé por acreditados ciertos hechos. Y al darlos por acreditados, en esta etapa, no es necesario después ofrecerlos como medio de prueba, porque ya se entienden acreditados en esta etapa previa de la audiencia preparatoria y por tanto no van a ser discutidos en la audiencia de juicio oral. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, cuando ambas partes presentaron el certificado de matrimonio, certificado de defunción, eh, certificado de nacimiento, y ambas partes desean que esas pruebas no sean ofrecidas en la audiencia de juicio, sino que se convenga que esos hechos son acreditados. ¿Cuáles hechos? De que él es el padre, efectivamente, de que él está casado, efectivamente, con su esposa. Entonces, el certificado de matrimonio y el certificado de nacimiento, démoslo por convenciones probatorias. ¿Se entiende?
Entonces es un ahorro procesal que en el fondo hace que después en la audiencia no sea tan larga, no sea tan tediosa, sino que vayamos derechamente a pelear con las pruebas que tenemos como cada contrincante. O sea, yo tengo estas pruebas que van a hacer perseguir tu eh, punidad o impunidad y yo tengo estas pruebas de las cuales me van a hacer absolverme de los cargos que se me están persiguiendo. Pero el certificado de nacimiento y esas cosas, la verdad es que no tienen mucho que ver cuando después eh, en el hecho constitutivo de delito, ¿ya? Esos son como medios de prueba para el derecho de familia, más que nada. Pero en penal se supone que hay una comisión de un delito. Entonces, esos medios de prueba no serían válidos o no serían en el fondo necesarios después probar. Sí incorporarlos en la audiencia preparatoria, pero no ofrecerlos, perdón, no ofrecerlos en audiencia preparatoria, pero sí incorporarlos en audiencia oral. Entonces, ante esta solicitud de convención probatoria, si no merece reparos, por conformarse a las alegaciones que hubieran hecho los intervinientes, el juez de garantía indicará en el auto de apertura de juicio oral, que es otra etapa procesal, los hechos de que se dieren por acreditados. Por ejemplo, empezamos con el auto de apertura y se da por acreditado que, no sé, Juan Francisco efectivamente es esposo de tanto y tiene tales hijos y que vive en este lugar y que trabaja en este lugar. Son hechos que se van a dar por acreditados y que no van a dar rienda suelta a una cuestión de conflicto jurídico, sino que se tiene por acreditados esos hechos. No hay duda alguna, nadie está en el fondo alegando para que eso no se acredite, sino todo lo contrario, para que se acredite. Eso en cuanto a las convenciones probatorias. Recuerden el nombre de convención, que es un acuerdo entre las partes, ya entre el querellante y el imputado, de que es tales pruebas, ciertas pruebas que se ofrecieron, no no son necesarias nuevamente incorporarlas en la siguiente audiencia, ¿ya? Entonces, esas convenciones probatorias sirven de ahorro procesal. Y en el siguiente artículo, en el 276, tenemos la exclusión de las pruebas para el juicio oral. Y aquí es cuando, lisa y llanamente, es el mismo juez de garantía el que va a excluir ciertas pruebas porque las va a considerar impertinentes o innecesarias, que no tienen gran relevancia para el procedimiento. Entonces, acá el juez, luego de examinar las pruebas ofrecidas, tiene todo cierto sobre la mesa, están todas las pruebas ofrecidas, escucha a los intervinientes, etcétera, va a ordenar fundadamente que se excluyan de ser rendidas ciertas pruebas en el juicio oral, aquellas pruebas que manifiestamente son impertinentes, en lo que ya les comenté, y las que tuvieran por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Un hecho público y notorio no es necesario probarlo, porque es público y notorio. Entonces el juez también por economía procesal, el concepto jurídico, va a excluir ciertas pruebas. ¿Ya? Y bueno, vamos a llegar hasta acá, que es lo que nos compete el día de hoy. La clase siguiente vamos a comenzar con el auto de apertura de juicio oral, que es el momento en el cual, recuerden, entre otras cosas, el juez de manera breve y concentrada va a indicar las convenciones probatorias que existan, si es que existen, en un inicio para que en el fondo sepan las partes qué pruebas sí se tienen que rendir, ¿ya? Y no las que ya fueron convenidas. Y les voy a mencionar ahora sobre la prueba del jueves. El jueves estamos a jueves 20 y si me ayudan con la memoria, ¿cuál es la última prueba que rindieron?
rendimos la segunda prueba de introducción al derecho. La Ah, segunda prueba lo daría la tercera. ya, súper, muchas gracias. Entonces, jueves 20 de febrero, termino de prueba. Sería la tercera que es, dieron la segunda de introducción al derecho. Módulo 1. Ah, ya, falta la tercera entonces. Falta la tercera prueba de introducción al derecho. Y la tercera prueba de introducción al derecho es de... sería esta. A ver, esperen. Recursos constitucionales fue la prueba que dieron, ¿cierto? Recursos constitucionales y tribunales de justicia. Esa debiera de ser la segunda prueba. Entonces, la tercera prueba es la clase 3 y 4, que es conservador de bienes raíces. Esto no lo han rendido, ¿verdad? Lo del conservador y archivero judicial. No, no, la tercera tendríamos que rendir el jueves, Sí, el jueves. sí, porque llegamos hasta la segunda. Ah, perfecto. Ya, entonces la materia Disculpe, sería, sí, ¿desde cuándo corre la prueba del jueves? del jueves a las 21 horas hasta el viernes a las 21 horas. Ah, ya, muchas Ya, gracias. tiene 24 horas para poder rendirlo. Entonces entraría conservador de bienes raíces, archivero judicial, diario oficial y contraloría. Eso los envío. ¿Qué sería? Sí. Sí, gracias, Clau, muchas gracias por ayudarme ahí a entregar la información. Entonces vamos a ver las páginas. ¿Ya? Por favor, acá. Entonces entraría desde la 29 hasta la 44. Sí, desde la 29 hasta la 40. Gracias, Clau, te pasaste. Ya, esa... voy a subir la clase. Sí, siempre subo la clase de inmediato. Me gusta subirla el mismo día. Así que ahora se termina la clase y yo la subo. ¿Ya? Pasa que se demora porque, por ejemplo, primero se acaba la clase y esto hace como un procedimiento interno que comprime el video, por así decirlo. Luego lo tengo que subir a YouTube. Ahí de nuevo se demora otro rato y después se sube a la plataforma. Entonces, por eso se demora, pero yo termino la clase y hago todo al tiro, ya para no dejar cosas pendientes. ¿Qué más quería decirles? Bueno, la siguiente clase vamos a seguir con la tercera, son 4. Vamos con la tercera clase de Derecho Penal y ya les indiqué la prueba que les va a tocar. Así que bueno, eh, me despido. Que esté muy bien. ¿Cuándo es la prueba? El jueves 20. Ahí yo lo dejé arribita. Jueves 20 de febrero. El contenido de la prueba y la compañera envió las páginas. Sí, Desde la muchas 20, gracias. sí, desde la 29 hasta la 44. Ok, gracias. ¿Ah? Ya, ahora sí. Bueno, me despido. Que esté muy bien. Tenga buenas noches y nos vemos el jueves.
Cuídese, profe, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias profesora. a Que se ustedes, mejore. Gracias, Gracias, muchas buenas gracias. noches. Te lo agradezco. Hasta luego, gracias a todos y todas.